En Kali Linux casi todas las herramientas que se utilizan son sumamente importantes, pero hay una herramienta que realmente es importante y que no la traen instalada por defecto este sistema operativo. Cuando nosotros vamos a realizar cierto tipo de búsquedas, necesitamos un buscador que por lo general nos dé un nivel de privacidad superior. ¿Y cuál es este navegador? Pues sencillamente Tor Browser. En el día de hoy vamos a aprender a cómo instalar Tor Browser en nuestro sistema operativo Kali Linux y ya verás que es bastante sencillo de instalar. Vean, lo primero que voy a hacer es abrir mi Kali Linux. Recuerden que yo tengo Kali Linux instalado acá en mi sistema operativo Windows 10. Si no sabes cómo instalar Kali Linux en el sistema operativo Windows 10 sin utilizar ninguna máquina virtual, puedes ir a la descripción de este video. Ahí está el enlace que te llevará al video donde muestro cómo instalar esto con WSL o Windows Subsystem Linux. O también puedes ir a esta tarjeta que aquí está el link para que puedas ver este video. Voy a ir acá, voy a expandir esto por aquí y me voy a ir a la terminal de Kali, que la tengo por acá instalada. Instalé muchas aplicaciones de Kali. Aquí la tengo. Quiero darle las gracias a todas estas personas que se han hecho miembros del canal y que de esa manera me han apoyado. Recuerda que en la descripción de este video está un link con el que te puedes registrar para hacerte miembro de este canal. Ok, acá ya tengo la consola o la terminal de Kali Linux. Voy a abrir el sistema operativo en su interfaz gráfica. Voy a colocar entonces kek-sound ESM. Ok. Vamos a esperar. Ok, vamos a conectar con el escritorio remoto. Y vamos a esperar que realice la conexión. Vean que acá ya tengo la interfaz gráfica de Kali Linux. Acá puedo trabajar en el sistema operativo y realizar lo que quiera. Y vean que estoy dentro del mismo sistema operativo Windows. Así que si te interesa saber cómo se hace este tipo de instalaciones, te recomiendo que vayas al video que ya previamente te he recomendado. Voy a abrir acá la terminal de Kali Linux. Muy bien, acá en la terminal simplemente vamos a realizar algunas descargas. Principalmente vamos a colocar el comando sudo apt update para realizar una pequeña actualización. Enter, ok. Vamos a esperar que realice esa actualización. Siempre que vamos a instalar algo en Linux, siempre tenemos que hacer previamente una actualización. Muy bien, ahora lo que vamos a colocar es sudo apt install. Vamos a empezar con la instalación de Tor-y Tor Browser Launcher. Enter. Ok, acá ya he realizado la instalación. Ahora lo que vamos a hacer es iniciar el navegador Tor. Vamos a colocar Tor Browser Launcher. Enter. Vamos a esperar que realice allí las descargas previas. Esta descarga lo va a hacer solo una vez, como pueden ver acá. Y ya aquí pueden ver cómo tenemos el navegador Tor Browser ya instalado en nuestro sistema Kali Linux. Si yo cierro acá el navegador y vuelvo a aplicar el mismo comando, Tor Browser-Launcher,
ya no va a realizar la descarga, ya va a abrir de manera automática. De esa manera tan sencilla se instala el navegador Tor en el sistema operativo Kali Linux.